Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga en esta mañana, domingo, hermosa mañana, calientita pero sabrosa. Vamos a darle gracias a Dios por darnos el tiempo y el deseo de estar en su casa. Y cuando estamos en su casa, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestros oídos, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. A veces son cosas que nos agradan y a veces son cosas que nos estorban, pero Dios no se equivoca. Dios siempre tiene algo bueno para nosotros y lo ha tenido y lo sigue teniendo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por mi salud, gracias por mis hermanos, por estar aquí. Señor, te pido que nos prepares, Señor, especialmente nuestra mente, que a veces es la que nos disturba, para escucharte, Señor, pero en esta mañana todo pensamiento lo llevamos a la cruz de Cristo, para que Él nos dé la paz, Él nos dé la sabiduría y la revelación de tu palabra, para ponerla por obra en este día, Señor. Yo no digo para mañana, sino para este día, porque para mañana tú tienes frescas bendiciones y misericordias para seguir adelante. Padre, gracias por este día y por este momento. Invitamos a tu Espíritu Santo que nos ayude a entender tu palabra, para gozarnos y para dar testimonio de lo que tú tienes y tú nos das cada día, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por estar aquí y gracias por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. ¿Por qué le digo que si tenemos la paz de Dios en situaciones adversas? Es porque es cuando Dios quiere manifestarse y quiere hablarnos, pero para eso tenemos que estar quietos. Porque a veces nuestras ansias o nuestra ansiedad nos quita hasta la palabra que Dios nos ha dado. Pero cuando estamos en paz y dispuestos a dejarle las cosas a Dios, Dios es el que pelea por nosotros. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice que el rey Josafat miró los ejércitos del enemigo frente a él. Pero déjeme decirle, el rey Josafat creía en Dios y seguía a Dios. Y eso es lo bueno para nosotros. Cuando escuchamos a Dios y seguimos a Dios, Dios nunca nos deja. Porque dice que Él, o la oración de Jesucristo antes de partir de esta tierra fue: Padre, yo voy de regreso contigo, pero ellos se quedan. Ellos han creído tu palabra y han creído en ti y han creído en mí, así como yo los cuidé, Señor. Cuídalos, porque yo voy de regreso a mi lugar. Dios siempre, cuando nosotros le damos la espalda al mundo y lo seguimos a Él, Él es fiel. A veces creemos que Él se tarda, o a veces creemos que no existe, porque queremos verlo y tocarlo, y que las cosas o las situaciones cambien, así como a veces calentamos un café o hacemos un popcorn. Pero Dios no trabaja así. No trabaja en la ansiedad. Él trabaja en la quietud. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 15, dice: y dijo, hablando Jehová, y dijo: oíd Judá, todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, no amedrentáis delante de esta multitud
multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. O sea, los problemas o las situaciones, Dios es el que va a tener el control de todas esas cosas. Yo siempre me acuerdo, a veces las personas que no conocen a Dios, salen unas palabras que a veces ni nosotros las llevamos en nuestra vida o en nuestro caminar, pero a veces nos ayudan. Yo creo que yo lo he repetido muchas veces y me gusta repetirlo porque eso me ha ayudado a mí mucho. Si nosotros en situaciones que no van de acuerdo a nuestra vida vienen, si nos ponemos agitados o exaltados, desesperados, no vamos a hacer nada. Antes estamos empeorando las cosas. Mi esposa lo ha aprendido con los nietos. Cuando ella quiere caminar en el mismo nivel de la situación, no se arregla nada. Pero cuando en la paz, la cual nos ha dado Dios, en esa paz vamos a aplacar. Como dice la Biblia, el fuego no se apaga con más fuego, sino con la paz. Y nosotros tenemos esa paz de Dios. Y esa paz de Dios la hemos estudiado y la hemos aprendido a veces hasta de memoria, pero a veces todavía como persona nos falla. Y Dios nos repite las cosas con un propósito. No porque estemos, como decimos los mexicanos, sordos. No, sino porque a veces como personas en este mundo donde el pecado o las situaciones o los problemas abundan, Dios siempre nos está recordando para que en esa paz o en esas situaciones entendamos que Él está con nosotros y que si le dejamos las cosas a Él, nosotros no nos vamos a decir, a despeinar, como decía esa persona. Yo he tomado en serio la palabra de Dios y he tratado de ponerla por obra y eso me ha ayudado bastante. Cuando no conocía a Dios, yo el tiempo, a mí me enseñaron, mi padre me dejó una herencia, no de dinero, no de posesiones, sino que me enseñó cómo sobrevivir en esta tierra, cómo traer el pan a la mesa, y eso nunca se me olvidó. Cuando yo no conocía al Señor, una hora si yo llegaba tarde al trabajo o un día que yo faltara, eso me dolía porque decía, eso me va a faltar para llevarle a mis hijos lo que necesitan. Pero cuando yo vine al Señor y el Señor le habló antes a mi esposa, déjeme decirle, sin todavía yo conocer al Señor, le dije a mi esposa, si es la palabra de Dios, vamos a poner a caminar. Estoy hablando del diezmo. Con una familia de 5 personas y un salario, para mí era, si yo lo hubiera visto días antes, cuando mi esposa llega de la iglesia y me dice lo que Dios le puso en su corazón, yo le había dicho, no, eso nos va a faltar, nos va a hacer falta. Y a los poquitos meses de que ella caminó con el Señor, me viene con otra revelación. Dice, el Señor me está diciendo que saque a mi hija de la escuela pública y yo le enseñe. Otra prueba u otra situación que si yo no hubiera creído que estaba oyendo la palabra y escuchando a Dios, yo le hubiera dicho no. A mí me dijeron cuando yo compartí esto, dice no,
Eso me sirve para comprar carne, para llevar comida a mi casa. Ok, le digo. Pero la palabra de Dios es lo que nos dice. Déjeme decirle, 40 años de caminar con el Señor, nunca le he fallado. No porque soy diferente, sino porque la palabra de Dios ha caído en mi espíritu. Y gracias a Dios por ella. Porque ella me ha ayudado y yo le he ayudado en los momentos de decisiones. Mis hijos, no lo estoy diciendo esto sino para decirles que la palabra trabaja, que Dios es fiel y que Dios nunca nos deja. Mis hijos solo fueron 3 y cada uno cuando estaba saliendo de su escuela, yo les di un carro para que fueran a su colegio o fueran a trabajar. No lo digo por orgullo, sino para darle gloria a Dios. Ellos nunca pidieron un rey porque todo lo necesario Dios me lo proveó. Pero tenemos que agarrar esta palabra porque la palabra es fiel. Allí ese rey vio el problema y dice que él fue y pidió a Dios, ¿puedo hacerles frente? Dijo, hazles frente, porque de esos que tú ves, mañana no los vas a ver, porque no es tuya la guerra, sino es mía. Dios lo que dice lo cumple. Isaías 26, versículo 3, Dios nos guarda en completa paz, pero cuando creemos la palabra y la ponemos por obra. No es fácil, no es fácil, pero cuando nosotros decidimos poner la palabra en obra, Dios va a hacer la obra, porque dice que Él no obra si nosotros no damos el primer paso. Moisés se encontró en medio o en la orilla del mar con una multitud detrás de él y confiando en él. Y él se asustó porque venía el enemigo detrás de él. Le dijo, Señor, ¿qué hago? Dice, ¿qué traes en tu mano? Extiéndelo y toca el mar y las aguas se van a abrir. Si él no hubiera obedecido a Dios, a veces Dios nos da las armas, que es la palabra, pero no la ponemos. El problema ahí va a estar y eso a veces nos acobarda y nos hace gritar y cuantas cosas. Tenemos que poner lo que Dios nos ha dado para poder disfrutar lo que la palabra dice y lo que Dios ya nos ha dado. Usted dirá, bueno, pues eso es lo que Dios hizo años atrás. Pero la palabra dice en Filipenses 4, 6 y 7, no estéis ansiosos o no estéis preocupados, sino presentar vamos a decir, poner nuestra ansiedad en Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. No el vecino, no nuestros líderes, especialmente ahorita que andan. No, Dios nos ha dado su palabra y su palabra es verdad. Cuando Jesús estaba aquí, Él dijo en Mateo 11, 28 y 29, vamos a leerlo, yo no le estoy contando historias. Mateo 11, 28 y 29. Dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os los haré descansar. No hay descanso cuando hay situaciones adversas,
cuando usted le dijo al doctor, tienes un mes, tienes 2 meses de vida, ves, prepárate. Y nosotros nos creemos y venamos y hacemos cuantas cosas. Una vez yo platicando con mi vecino me dice, pues yo me siento mal, el doctor me dijo esto y yo ya arreglé todo. Gloria a Dios, le digo, está bueno. Digo, pero ya arreglaste tu vida. Dijo, ¿cómo? Bueno, le digo, pues aquí nos preocupamos y arreglamos, compramos aseguranzas, arreglamos para dejarle a nuestros hijos o a los que quedan las cosas que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. Pero ¿qué? Lo que Dios nos ha dado en el cielo, para cuando nosotros vayamos al cielo. Se quedó serio. Dijo, no. Bueno, digo, es el momento. Si tú ya arreglaste todo aquí en esta tierra, ahora arregla lo que es. Y le hablé del Señor y él lo aceptó. Cuando años y años yo le estaba compartiendo la palabra y diciéndole y invitándolo a la iglesia, siempre hay excusas. Gracias a Dios que Dios lo estaba preparando con lo que yo le estaba compartiendo, y el día de la necesidad o en el momento que Dios, Él obró. Como personas tenemos que prepararnos en todo, porque solamente en Dios, muchos dicen, bueno, ya se murió, ya está descansando. Déjeme decirle, no, porque Dios tiene un día para que nos presentemos delante de Él. Dice que Él nos va a juzgar conforme a las cosas que hicimos en esta tierra, o las cosas que escogimos en esta tierra. Por eso la palabra dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque esos con el tiempo se apolían, se echan a perder o pasan, pero esta palabra no pasa. Él le dijo, vamos a leer el versículo 29 de Mateo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Póngalo en el descanso, en paz. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, no hay por qué preocuparnos. Eso no quiere decir que nos vamos a descartar todo, a no trabajar o a no movernos. Al cabo Dios ya dijo que Él no. Tenemos que poner la acción, como dice Santiago. La fe sin obras no es fe. O las obras sin fe no son obras. Tenemos que acompañarla. Es como cuando Dios formó al hombre. Dice que lo hizo de la tierra y lo formó, y vio Dios que era bueno. Pero si no le daba el espíritu de aliento, el hombre no tenía vida. Pero cuando Dios sopló, el hombre recibió la vida, el espíritu de vida. Es igualmente cuando Dios le dijo allá a Ezequiel en el capítulo 38 de Ezequiel, cuando le dijo a Ezequiel, ¿qué miras? Miro huesos por donde quiera, secos. Dijo, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Digo, Señor, tú lo sabes. Háblale a esos huesos. Dice que cuando le habló a esos huesos, comenzaron a juntarse y a oírse el sonido. Y luego comenzó a subirles carne. Y luego dijo, así es. Y luego le hizo la comparación, así es Israel en el momento en que viven ahorita. Se han alejado y me han dejado. Y cuando nosotros nos alejamos y dejamos a Dios, somos personas pero muertas. Porque para Dios
esta vida no es la que Él quiere. Por eso cuando Marta y María le mandaron decir a Jesús, Jesús, tu amigo, el que amas, está muerto. Yo creo que él respondió, ok, yo voy a ir. Pero dice la palabra que él se tardó 3 días. Y a los 4 días estaba con ellos. Lázaro estaba muerto. Y como nosotros también, Señor, si cuando te necesiten, no me ayudaste, a veces le decimos a Dios, yo salí por mis propias fuerzas. No. Dios siempre está con nosotros y Dios siempre hace las cosas por nosotros, y a veces el hombre se da la gloria, pero no es la gloria del hombre, la gloria es de Dios. Yo siempre he dicho ahora, no amanezco ni veo otro día porque yo soy quien soy, sino porque Dios en su misericordia me ha dado el poder para ver otro día. Y para decir cuán grande es Dios. Porque cada día que nosotros miramos, cuando caminamos en esta palabra, es un milagro de Dios. Muchas veces yo encuentro hasta cristianos, no, yo nunca he visto un milagro. Oh, Dios nunca ha hecho algo por mí. Digo, tan solo porque estás hablando y estás aquí enfrente de mí, es un milagro. Porque nosotros por sí mismos no podemos darnos un día, un año, o lo que nosotros tenemos. Dios es Él. Por eso yo le digo a mis hijos, denle gracias a Dios. No tienen lo que tienen por sus fuerzas. Es cierto, trabajan. Pero dice la palabra que Dios nos da las fuerzas y el poder para hacer las riquezas. No somos nosotros. Pero a veces nosotros como queremos darnos la gloria. La gloria es de Dios. Isaías 46, 4. Yo siempre me gusta ahora, en el principio no me gustaba el Viejo Testamento porque no lo entendía como no entendía el último libro de la Biblia. Ahora no digo que lo entiendo, pero a veces el Espíritu Santo me da la luz para decirle a Dios, es tu palabra. Si es tu palabra, yo la voy a creer. Como dice el pastor, no esperemos a entender todo, sino recibirlo como la palabra de Dios. Isaías 40, 46. Versículo 4. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré, y yo guardaré. Es lo que dice Dios. Como dice allá también más adelante, Dios nos conoció y Dios nos apartó, y Dios ya desde antes que naciéramos, Él tenía un propósito para nosotros. Y a veces creemos que fuimos muy inteligentes. Eso me pasó a mí. Cuando yo decidí salir de mi casa, buscar a la persona que iba a pasar los días conmigo, yo dije, soy muy inteligente, voy a buscar y yo no voy a ser como los demás. Yo voy a hacer porque ya vi esto y vi esto y vi el otro, y yo no voy a ser como los demás. Y yo dije, pues, soy diferente.
Pero cuando vengo a la palabra y el Señor me enseña su palabra, no era yo, era Dios obrando en mí. Y por eso a veces la palabra que veo y leo y escucho, yo me pongo ahí. Cuando Dios hizo al hombre y apartó a Israel como su pueblo, los judíos tomaron esto, de que al primogénito era el de la doble porción o del doble bendición. Cuando yo leí esto, dije, pues yo soy el primogénito. Yo tengo doble porción. ¿Por qué? Porque yo creo la palabra. Y no importa que lo haya dicho en el Viejo Testamento, esa palabra me cabe a mí. Y yo la recibo. Todo lo que Dios me ha dado o todo lo que Dios me ha proveído es porque Dios está conmigo. No porque yo fui muy inteligente. Como les digo, yo le dejé todas las cosas a Dios y yo no me preocupé. Primero creí en Dios y luego creí en esta persona que Dios me dio, mi esposa. Porque yo descargué todo. Dice, con mi salario yo no puedo hacer nada. Pero Dios lo puede hacer y allá mi esposa. Como lo decimos, yo me descarté de preocuparme qué íbamos a comer, con qué íbamos a pagar, porque yo confié en Dios y confié que ella iba a ministrar lo que Dios nos proveía. Y gracias a Dios. Vivo en paz y vivo y estoy aquí todavía confiando que no es mis fuerzas, no lo que el mundo me da o el dinero que viene a la familia, sino su palabra. Por eso cuando ella vino con eso y vi yo la palabra también, dije, en eso vamos a creer y en eso vamos a caminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios cuando nosotros la ponemos por obra, por eso dice, nos hizo la parábola el Señor. La semilla que nosotros sembramos va a ser multiplicada. Si no la sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Por eso dice, lo que cosechas, lo que siembras cosechas, y no importa en qué área o en qué forma, vamos a ver el resultado. Dios es fiel y Dios cumple. Déjeme, no vamos a ir a la Biblia, pero Isaías 41:10 dice, no te olvides y no temas, porque yo estoy contigo. Si creemos esa palabra nos va a dar la paz en cualquier situación. Dios obró en mi vida y Dios puede obrar en su vida, pero no creo que es por lo que usted está haciendo, sino por lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Recibámoslo y pongámoslo por obra y Dios va a respaldar lo que Él dijo. Mi consejo es que aquel que me está escuchando a través de la Facebook o de la tecnología, la palabra de Dios trabaja. Pero tenemos que creerla y ponerla por obra. Ahí donde está, usted dirá, pues yo siempre he sufrido, yo siempre esto, yo siempre lo otro. Todo va mal. Eso es el enemigo. Pero Dios tiene cosas buenas para usted. A hoy, mañana, pero tenemos que creerla. Ahí donde está, no tiene que hacer usted nada nomás de confesar la palabra, porque la palabra trae
el resultado. Incline su cabeza y vamos a hacer esta oración. Si usted la hace de todo corazón, Dios escucha los corazones sinceros. Repita estas palabras. Señor, reconozco que mi vida no es vida, pero que tu palabra me dice que Cristo vino a morir para darme vida. Señor, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame desde este momento a caminar y a creer en tu palabra. Porque tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Señor, desde este momento te pido que me ayudes a caminar contigo y a disfrutar lo que tú has hecho por mí a través de Jesucristo y a través de las promesas que tú ya nos has dado. Lo único que tenemos que hacer es creer y recibir. Padre, yo en esta mañana creo y recibo tu palabra como la palabra de verdad. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias por tu Espíritu que me va a ayudar a comprender y a hacer tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted quiere compartir con otros este estudio, puede compartirlo. Hay muchos estudios y usted los podrá escuchar a través de la Facebook de Prevailing Word Church en cualquier momento y cualquier día que usted escoja o tenga tiempo. Compártalo con otros para que también ellos escuchen que hay un Dios que nos ayuda y un Dios que nos bendice en Cristo Jesús. Amén.